Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la semana 11 de nuestras actividades de Aprendo en Casa. El día de hoy trabajaremos la actividad Leemos para conocer una historia interesante. Bien, entonces en esta semana 11 nuestra experiencia de aprendizaje va a ser nos preparamos para enfrentar los retos. Esta semana y la que viene trabajaremos en toda esa experiencia de aprendizaje. Y la pregunta es, ¿qué significa retos? ¿Qué será retos? ¿Alguien sabe? Bien, puede ser eso, excelente. Veamos esta idea. Un reto es una situación en la que hay que lograr una meta, superar una condición nueva o difícil, o encontrar una solución a un problema. ¿Alguna vez ustedes se han enfrentado a unos retos de este tipo? Yo creo que sí, ¿verdad? Bien, tenemos un niño y nos dice, ¿conoces cómo se han afrontado los retos en tu familia, en tu barrio o comunidad? ¿Qué cualidades de tus familiares, vecinas o vecinos les han permitido afrontar retos? Pues para responder esas preguntas nosotros leeremos un texto bien interesante el día de hoy. Por eso nuestro propósito es leer un texto narrativo para conocer de qué trata y qué podemos aprender de él. A partir de la lectura identificarás las cualidades del personaje principal y cómo estas las ayudaron a conseguir su propósito. Excelente. Entonces hoy leeremos un texto narrativo para saber de qué trata, qué podemos aprender de él. Luego identificaremos las cualidades del personaje principal. Todos al finalizar la clase debemos lograr esto. Profesor, ¿qué es un texto narrativo? Recuerden, chicos, que un texto narrativo es organizado como una secuencia de hechos que ocurre en un espacio y tiempo, como los cuentos, las fábulas, leyendas, etc. Pues el día de hoy leeremos ese texto narrativo. Empezaremos con la ficha de la semana 11 del día 1, una historia interesante. Recuerden, si las actividades son de lectura, tenemos los momentos antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Recuerden que antes de la lectura primero debemos fijarnos cómo está estructurado el texto. En este caso tiene párrafos, acá tiene su título y tiene imágenes. Entonces nos debemos fijar en el título. ¿Cuál era el título? Un sueño hecho realidad. Luego tenemos una imagen de un niño, una imagen de un señor. ¿Qué está haciendo el señor? Observen. Excelente, ¿qué más? Aquí tenemos otra imagen. Bueno, ahora que ya tenemos el título y las imágenes, responderemos en nuestro cuaderno esas tres preguntas. ¿De qué crees que tratará el texto? Chicos, ustedes ya vieron el título, un sueño hecho realidad. Aquí están las imágenes. ¿De qué creen que tratará? Responderán eso en su cuaderno. ¿Quiénes serán los personajes? Observen las imágenes. ¿Quiénes serán los personajes? Luego, ¿para qué crees que leerás el texto? Recuerden que también nuestro texto debe tener un propósito de lectura. Y nuestro propósito es esto, ¿ven? Recuerden, el propósito es leer un texto narrativo, ¿para qué? Para conocer de qué trata, qué podemos aprender de él, e identificar las cualidades del personaje principal. Entonces, esta va a ser la respuesta para la pregunta C en su cuaderno. Recuerden que van a leer para conocer de qué trata, identificar sus cualidades del personaje principal. Bien, eso lo hemos respondido antes de leer el texto. Entonces pasamos al siguiente proceso, durante la lectura. Durante la lectura siempre se les ha recomendado realizar hasta 3 lecturas o incluso más, pues en la primera lectura ustedes leerán de forma silenciosa, sin detenerte, para que tengas idea de qué está tratando todo el texto. Es nuestra primera lectura. Luego realizarás tu segunda lectura. En esta parte vas a ubicar la siguiente información, 4 informaciones. Primero, el lugar de los hechos, donde sucede la historia. El sueño o reto del abuelo Francisco. Las acciones que realizó para lograr su sueño. ¿Qué hizo el señor Francisco para lograr su sueño? Las cualidades del personaje que lo ayudaron a conseguir su propósito. Estas 4 informaciones las tienen que encontrar. ¿Y cómo la encontramos, profesor? En el texto ustedes van a encontrar unos cuadritos de este tipo que les va a ayudar a localizar estas informaciones. Estas informaciones van a estar cerca a estos de aquí. Por ejemplo, dice, ¿dónde se desarrolla la historia? Y ustedes van a encontrar que en este párrafo hay muchas oraciones. Una de las oraciones dice, nos instalamos en el lugar donde podíamos vivir tranquilos. Era Villa de El Salvador. Entonces, donde había pocos pobladores. ¿Ve? Aquí nosotros estamos identificando el lugar de los hechos y lo estamos subrayando. Entonces, las informaciones anteriores también ustedes la pueden subrayar para entender mucho mejor. Bien, y que recordemos entonces que era reto. Reto es una situación en la que hay que lograr una meta, un sueño, superar una condición nueva o difícil e encontrar una solución a un problema. Los retos pueden ser personales, familiares o de una comunidad. En este caso es un reto personal, ¿verdad? Del abuelo Francisco. Eso ustedes harán en su segunda lectura. Además, en esa lectura ustedes pueden descubrir el significado de algunas palabras que no entiendan. Por ejemplo, la palabra perseverancia. ¿Qué significará esta palabra perseverancia? Para descubrir el significado de esta, leerás lo que está antes y lo que está después.
y seguro que te vas a dar cuenta que significa constancia para alcanzar lo que se propone. ¿Sí? Entonces, en la segunda lectura hay bastante trabajo que hacer. Ya en la tercera lectura, ustedes tendrán que leer de forma silenciosa y sin detenerse, porque ya las preguntas que estaban al lado izquierdo las hemos identificado, las hemos subrayado, etc. Y con eso, con esa tercera lectura comprenderás mucho mejor el texto. Bien, ahora que ya has terminado de leer hasta en 3 oportunidades, pasamos al después de la lectura. Después de la lectura responderás estas preguntas en tu cuaderno. ¿Quién es el personaje principal de la historia? Oh, ¿y qué es un personaje principal? Un personaje principal, dice, es el ser que aparece en la historia desde un inicio hasta el final. La narración gira alrededor de él, o sea, del que siempre se está hablando. ¿Quién creen que es el personaje principal entonces? Ah, ya tienen la respuesta, ¿verdad? Entonces escribirán ahí y dirán el por qué. Luego, ¿cómo logró cumplir su reto o propósito el abuelito Francisco? Pueden subrayar y si ven el texto. Luego tenemos la actividad número 4, que van a localizar las cualidades del abuelo Alberto, porque ese era nuestro propósito, ¿verdad? ¿Qué cualidades? Puede ser que haya una palabra que lo describa como trabajador, perseverante, creativo, flojo, solidario. Esas las deben identificar en el texto. Para eso pueden subrayar, resaltar. Recuerden que las cualidades, chicos, son las características que distinguen y definen a las personas, los seres vivos en general o las cosas. Ya, esas son las cualidades. Muy bien. En la actividad número 5 tenemos 2 imágenes. Ustedes observarán esta imagen y responderán esta pregunta. ¿Para qué se habrán colocado en el texto estas imágenes? ¿Para qué creen que se puso esta imagen y esta otra? Bien, en la actividad 6 tenemos un caso de Nancy. Ella se llama Nancy. Ella dice, ¿ven? Yo también tengo un reto. Cuando sea grande estudiaré para ser médica. Así podré ayudar a las personas a cuidar su salud. Si estudio mucho, seguro que lo lograré, dice Nancy. Y les pregunto a ustedes, ¿estás de acuerdo con Nancy? ¿Están de acuerdo, chicos, con su reto? ¿Por qué? ¿Qué opinan? Entonces responderán ahí. Bien, eso es la actividad 6. En esta misma, culminada la actividad 6, ustedes dialogarán sobre todo el texto que han leído y que trató eso con sus familiares. ¿Para qué se habrá escrito ese texto? Además, pueden ustedes reflexionar sobre el sueño del personaje principal y cómo sus cualidades que han identificado le ayudaron al personaje a conseguir su propósito. Y ustedes se harán una pregunta, ¿verdad? Como familia, ¿qué cualidades nos podrían ayudar a superar los retos para seguir avanzando? Por ejemplo, ahora todo el Perú se encuentra en un reto, ¿verdad? El superar a la COVID-19. Entonces, ¿cuáles serían las cualidades de tu familia para superar uno de sus retos? Bien, luego desarrollarán la actividad 7. Estas 3 preguntas también las van a desarrollar en su cuaderno. Bueno, chicos, vamos a reflexionar sobre nuestros aprendizajes. Para eso tenemos este cuadrito. Identifiqué al personaje principal. ¿Lo lograron, chicos? Marcarán sí, si lo hicieron. Y aquí, y si no marcan, deberán decir cómo o por qué no lo lograron y cómo podían mejorar. Y así desarrollan este cuadro. Y nuestro propósito era eso, ¿verdad? Leer el texto narrativo, descubrir de qué trata, hemos descubierto, hemos aprendido que es importante lograr nuestros retos y también hemos identificado las cualidades del personaje principal. Bien, chicos, espero que todo se haya entendido y cualquier duda pueden escribirme o llamar.